Dicen que a lo largo de nuestra vida tenemos dos grandes amores. El primero es aquel con quien te casas o pasas toda tu vida. Tal vez se convierte en el padre o la madre de tus hijos, y es esa persona con quien construyes una unión estable para compartir el resto de tus días. Y también, dicen, existe un segundo gran amor. Esa persona que constantemente perderás. Aquella con quien estás conectado desde el principio por algo intangible, algo que llaman química. Sin embargo, a veces ni siquiera la fuerza de esa química es suficiente para llevar a un final feliz. En algún momento dejarás de intentarlo, te rendirás y buscarás a alguien más, alguien con quien puedas construir una nueva vida. Pero incluso cuando encuentres a esa persona, nunca será lo que realmente deseabas. Te aseguro que no pasará ni una noche sin que lo lamentes, sin que sientas el deseo de un solo beso más, de una discusión más, aunque sea una vez. Todos saben de quién hablo, porque mientras lees estas líneas, el nombre de esa persona ya ha aparecido en tu mente. Puede que logres liberarte de esa persona físicamente, dejar de sufrir e incluso encontrar paz y tranquilidad. Pero te aseguro que cada día desearás un contacto, aunque sea para discutir. Porque a veces hay más energía en una pelea con quien amas que en un acto de amor con quien simplemente aprecias. ¿Recuerdas la leyenda del hilo rojo del destino? Un antiguo proverbio chino dice: un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. Este hilo puede estirarse, enredarse, pero nunca romperse. Entonces, ¿qué ocurre cuando esos hilos nos atan a un amor imposible? ¿Y si ese segundo gran amor vuelve a aparecer en tu vida? ¿Te atreverías a seguir su llamada o dejarías que el destino decidiera por ti? La plaza de Coyoacán despertaba con los primeros rayos del sol. Los antiguos adoquines del suelo guardaban el espíritu del pasado, susurros tranquilos de los comerciantes, risas cristalinas de niños corriendo entre los artistas callejeros y melodías que llenaban el aire. Allí, en el corazón de la Ciudad de México, el pasado se entrelazaba con el presente. El aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con la fragancia del jazmín en flor, que flotaba en suaves ondas alrededor de la antigua fuente. En un rincón de la plaza, bajo la sombra de un viejo plátano, estaba sentada Lucía. Su guitarra, marcada por arañazos y grietas, parecía contar la historia de su vida, humilde, difícil, pero llena de melodías sinceras. Sus dedos delgados volaban sobre las cuerdas, creando acordes suaves que parecían cobrar vida. La melodía comenzaba en un susurro tímido, creciendo poco a poco, envolviendo todo a su alrededor. Lucía cerró los ojos. Sabía que en la plaza alguien se detendría a escuchar, pero para ella eso no importaba. Cada acorde, cada nota, era para sí misma. La música era su consuelo, su voz, su corazón. Su cabello largo, brillante como el obsidiana, se mecía con la brisa ligera, mientras los rayos del sol jugaban en su piel color cobre. La sonrisa en sus labios era suave, pero con un toque de melancolía. Al otro lado de la plaza estaba Sergio Alvarado. Su figura llamaba la atención, alto, de hombros anchos, con seguridad en cada movimiento. Vestía un traje impecable que se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, y en su muñeca brillaba una pulsera plateada con un grabado delicado. No era de los que vagan por las calles sin rumbo. Su vida estaba programada al minuto, reuniones importantes, almuerzos de negocios, proyectos de inversión. Pero ese día algo en él se había quebrado. El cansancio acumulado durante años lo había abrumado, llevándolo a desviarse de su ruta habitual. La melodía que alcanzó sus oídos lo detuvo. Había en ella una fuerza inexplicable, suave, cálida, pero tan profunda que tocó las cuerdas de su propia alma. Miró hacia la dirección de donde provenía la música y la vio. La joven estaba sentada en un banco, como si el mundo a su alrededor no existiera. Sus movimientos eran tan fluidos y la música tan auténtica que le resultó difícil respirar. ¡Qué contraste!, pensó mientras daba un paso adelante. Su vida siempre había estado rodeada de lujo, candelabros de oro, suelos de mármol, vinos caros. Pero todo eso de repente le pareció vacío junto a esa joven. Ella era completamente diferente. Su simplicidad y sinceridad eran como un soplo de aire fresco. Lucía sintió una mirada fija en ella, pero no levantó la vista. Estaba acostumbrada a que la gente la mirara, evaluara, lanzara miradas pasajeras. La mayoría seguía su camino sin detenerse, y para ella eso era una ventaja. Le permitía permanecer invisible, proteger su espacio interior. Sus pensamientos vagaban hacia el pasado. Ante sus ojos apareció la imagen de su padre, quien siempre le decía: la música es lo que nos conecta con el mundo. Ayuda a escuchar lo que no se puede expresar con palabras. Sonrió ante ese recuerdo. Su padre se había ido hacía tiempo,
dejando solo esa vieja guitarra. Con cada acorde, era como si reviviera sus palabras, su calidez, su amor. Sergio se acercó. Sus pasos eran silenciosos, pero Lucía sintió su presencia incluso antes de que él llegara. Finalmente, levantó la mirada. Los ojos de él eran profundos, de un marrón oscuro como el café intenso, y en ellos se leía una mezcla de cansancio y tristeza que intentaba ocultar. La mirada de ella era abierta, como la de un niño, pero también contenía el dolor de las pérdidas y la soledad. A su alrededor la gente seguía haciendo ruido, los vendedores gritaban en la plaza, pero para ellos todo desapareció. ¿Estás tocando para alguien? Su voz sonó inesperadamente suave. Lucía tardó en responder. Su corazón latía más rápido. Ese hombre parecía pertenecer a mansiones lujosas, no a plazas bulliciosas. Toco para mí misma, dijo finalmente con voz tranquila pero firme. Los labios de Sergio esbozaron una ligera sonrisa. La respuesta era inesperada. Esperaba que ella dijera algo como, para los transeúntes o por dinero. Pero sus palabras sonaron como si compartiera una parte de su alma. Se nota, respondió él, sentándose a su lado. Sergio sintió que algo lo atraía hacia esa joven. No solo su música, sino también su energía, su fragilidad y fuerza al mismo tiempo. Lucía se sintió nerviosa. Sus dedos se detuvieron sobre las cuerdas, y notó su impecable traje, su reloj caro, su confianza. Él era tan ajeno a su mundo. No parece alguien que escuche a músicos callejeros, observó ella, tratando de recuperar su confianza. Sergio se rió. Esa risa era suave, casi melancólica. Y tú no pareces alguien que simplemente toque en la calle. No sabía qué responder. Entre ellos cayó un silencio, pero no era incómodo. Al contrario, era un silencio de entendimiento. En ese momento, ninguno de los dos se daba cuenta de que este encuentro era el comienzo de algo más grande. El viento movía las hojas del plátano, en el fondo los niños jugaban, y Lucía volvió a tocar. Esta vez, la melodía era diferente, más alegre, pero con un toque de añoranza. Sergio cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera. Sus vidas apenas comenzaban a entrelazarse, como dos hilos delgados que algún día podrían formar un nudo. En la plaza de Coyoacán estaba ocurriendo algo especial. Ninguno de los dos lo entendía, pero en ese momento, un hilo rojo invisible comenzó a unir sus corazones. Al día siguiente, Sergio se despertó con un pensamiento claro. Tenía que volver a ver a Lucía. Su música seguía resonando en su mente, como un suave viento que no se disipaba. Esa sensación era extraña, casi inexplicable, pero lo había atrapado por completo. No entendía por qué una simple melodía callejera lo había conmovido tan profundamente. Él, que siempre tenía todo planeado y bajo control, ahora se encontraba desarmado por la música y la mirada de una desconocida. La plaza de Coyoacán estaba llena de vida. Lucía estaba sentada en el mismo banco que el día anterior, pero hoy su música era diferente. La melodía era más lenta, casi melancólica, como si reflejara alguna tristeza interior. Sergio se detuvo a unos pasos de distancia, escuchando. Sus dedos acariciaban las cuerdas de la guitarra, y su mirada estaba perdida en el horizonte. Parecía ajena a todo lo que la rodeaba, como si intentara encontrar respuestas en las notas de su música. Armándose de valor, Sergio se acercó. «Buenos días», dijo con una voz suave, intentando sonar casual. Lucía levantó la vista, y sus grandes ojos marrones se abrieron levemente por la sorpresa. «¿Usted?», preguntó con una leve sonrisa. El corazón de Sergio dio un vuelco. Esa sonrisa, tan cálida y sincera, lo impactó más de lo que esperaba. «Pensé que quería volver a escuchar tu música», confesó él. Lucía se sonrojó, y un leve rubor tiñó sus mejillas. No estaba acostumbrada a recibir tanta atención, especialmente de un hombre como Sergio. «Gracias. Solo toco lo que siento». «Eso es lo que hace tu música tan especial», respondió él, sentándose al borde del banco. «¿Te importa si te acompaño un rato?» Ella dudó por un instante, pero finalmente asintió. «¿Eres de aquí?», preguntó él, tratando de iniciar una conversación. «Sí, crecí en este lugar. Esta plaza significa mucho para mí. Me recuerda a mi infancia, a mi familia». Su voz se suavizó, como si los recuerdos del pasado le provocaran un dolor lejano. «Se nota que este lugar es importante para ti», observó él con delicadeza. «¿Y tú? ¿Qué te trajo aquí? No pareces alguien que frecuente a músicos callejeros». Sergio sonrió ante su observación perspicaz. «Tienes razón, pero últimamente estoy buscando inspiración. Soy dueño de una cadena de restaurantes, y cada proyecto es algo más que un negocio para mí.
Quiero que mis lugares sean acogedores, que transmitan calidez. Ayer, tu música despertó en mí algo que creía perdido. Lucía lo miró con atención, intentando descifrar si hablaba con sinceridad o si solo estaba halagándola. Es una idea bonita, dijo al fin. Pero yo solo soy una música callejera. Toco para mí, no para los demás. Sergio negó con la cabeza. Eres mucho más que una música callejera. Tienes un don que no se puede aprender. Transmites tus emociones a través de la música. Eso es algo raro. Ella bajó la mirada hacia las cuerdas de su guitarra. No sabía qué responder. Sus palabras la habían tocado, pero también la asustaban un poco. ¿Te gustaría tomar un café?, propuso él de repente. Hay una cafetería muy buena cerca de aquí. Lucía frunció el ceño, indecisa. No estoy segura. Es solo un café, dijo él con una sonrisa tranquilizadora. Prometo no molestarte demasiado. Su insistencia no era agresiva, sino amable, y Lucía, tras unos momentos de duda, aceptó con un leve asentimiento. La cafetería estaba en una esquina de la plaza. Era un pequeño lugar con mesas de madera y macetas llenas de flores coloridas. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de la repostería. Sergio eligió una mesa junto a la ventana, procurando que Lucía se sintiera cómoda, lejos de las miradas curiosas. ¿Qué quieres tomar?, le preguntó. Café negro, por favor, respondió ella. Mientras él hacía el pedido, Lucía miraba alrededor, algo inquieta. Le resultaba extraño estar allí con un desconocido que acababa de conocer el día anterior. Cuando Sergio volvió con las tazas de café, ella jugaba nerviosamente con el asa de su bolso. Gracias, dijo en voz baja al recibir su taza. Pasaron unos minutos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Sergio rompió el silencio. Lucía, tu música puede cambiar vidas. Ayer cambió la mía. ¿Por qué no aprovechar ese talento? Ella levantó la mirada hacia él. Hablas como si yo fuera importante. Pero no lo soy. Solo soy una chica con una guitarra. Y por eso eres más importante de lo que crees, respondió él con seriedad. El arte auténtico nace en las calles, no en las grandes salas de concierto. Ella lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. ¿Qué estás proponiendo?, preguntó finalmente. Estoy buscando a alguien que me ayude a crear la atmósfera musical de mi nuevo restaurante. Quiero que la música sea real, viva. Quiero que seas tú. ¿Yo?, preguntó ella, sorprendida. Pero no tengo experiencia trabajando en lugares así. Tienes talento. Eso es lo más importante. El corazón de Lucía latía con fuerza. La propuesta era tan inesperada que no sabía cómo reaccionar. No sé si podría hacerlo, murmuró. Solo piénsalo, dijo él con suavidad. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata. Le dejó su tarjeta de presentación, anotando su número de teléfono. Cuando salieron de la cafetería, la plaza volvía a llenarse con el bullicio de la música y las voces. Lucía se sentía diferente. No podía entender que había cambiado, pero la sensación de que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado no la abandonaba. Sergio la acompañó hasta su banco antes de despedirse. Gracias por el café, dijo ella mientras él se iba. Gracias por tu música, respondió él con una sonrisa. Espero que nos volvamos a ver. Cuando él desapareció entre la multitud, Lucía se quedó sentada, sosteniendo la tarjeta entre sus dedos. Sentía que aquel hombre había llegado a su vida por una razón, y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzó a llenarse de esperanza. El trabajo en el proyecto avanzaba a toda marcha. Lucía y Sergio pasaban cada vez más tiempo juntos, discutían detalles, debatían, llegaban a acuerdos, tomaban notas e incluso se reían de sus propios errores. Cada día que trabajaban juntos parecía ser un paso hacia algo más grande, pero ninguno de los dos se atrevía a admitirlo en voz alta. Para Lucía, el proyecto no solo representaba un desafío profesional, sino algo profundamente personal. Sentía que hilos invisibles la unían poco a poco a ese hombre, tan diferente a todos los que había conocido antes. Sergio era a la vez seguro de sí mismo y vulnerable, serio, pero con destellos ocasionales de humor. Por su parte, Sergio notaba cómo Lucía brillaba cuando hablaba de sus sueños e ideas. Había una sinceridad en su mirada que para él era completamente nueva. Su pasión por el trabajo y su habilidad para encontrar belleza en los detalles lo fascinaban. Cada vez con más frecuencia se sorprendía mirando su rostro mientras ella describía cómo imaginaba el interior del restaurante o qué tipo de música deseaba que se escuchara allí por las noches. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde, Lucía decidió contarle un poco sobre sí misma. Su voz era suave, pero había determinación en sus palabras. Crecí en un pueblo pequeño.
Mi madre y yo vivíamos con modestia, pero ella siempre me enseñó a soñar. Decía que lo más importante es no temer perseguir tus metas, incluso si es difícil. Sergio la escuchaba con atención, sin interrumpir. Ella le contó cómo había perdido a su madre, cómo había luchado por cada oportunidad, y cómo todavía creía, a pesar de todo, que podría crear algo especial. Eres fuerte, Lucía, dijo él en voz baja. Admiro eso. Ella lo miró, incapaz de contenerse, y preguntó. ¿Y tú? ¿Cómo fue tu vida? Su rostro cambió. Guardó silencio por un momento, como si decidiera si debía abrirse o no. Mi infancia no se puede llamar feliz. Sí, teníamos todo, dinero, casas, coches. Pero todo eso parecía vacío. Mi padre era un hombre frío. Para él solo existían los negocios, el poder. Lucía sintió como el dolor oculto en sus palabras resonaba en su propia alma. Y aún así no te convertiste en él, dijo ella suavemente. Lo intento, respondió. Con el tiempo, comenzaron a quedarse a solas más a menudo hasta tarde. Una noche, ya cerca de la medianoche, estaban sentados en el gran salón vacío del futuro restaurante. Todos los planos y notas estaban extendidos sobre la mesa, y la luz de una única lámpara creaba un ambiente acogedor. ¿Crees que la gente sentirá lo que queremos transmitir con este lugar? Preguntó Lucía, mirando el espacio que los rodeaba. Si pones tu alma en ello, estoy seguro de que lo sentirán, respondió Sergio, mirándola con atención. Sus miradas se encontraron. En la sala cayó un silencio, pero no uno incómodo, sino uno cargado de palabras no dichas. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente, Lucía sintió como su corazón daba un vuelco. Sus dedos temblaron, pero no apartó la mano. Sergio tampoco se movió. Se quedaron así, como si temieran romper ese frágil momento. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó ella en voz baja, mirando sus manos juntas. Sergio se inclinó ligeramente hacia ella, dándole tiempo para detenerlo. Pero Lucía no se movió. Cuando sus labios se encontraron, todo a su alrededor desapareció. El beso fue a la vez tímido y decidido, como si ambos temieran romper la magia del momento, pero no pudieran resistirse más a la atracción. Lucía sintió como el tiempo se detenía. No sabía si era lo correcto, pero todo en su interior le decía que no podía alejarse. Este hombre se había convertido en algo más que un simple compañero de proyecto para ella. Cuando se separaron, su respiración estaba agitada. Esto fue inesperado, susurró, sin mirarlo a los ojos. Sergio tomó su mano, con suavidad pero con firmeza. Fue inevitable. Esa noche, ya en su cama, Lucía miraba el techo, intentando entender sus sentimientos. Todo parecía tan complicado. Sergio era de otro mundo, rico, privilegiado. No podía deshacerse del miedo de que, tarde o temprano, sus diferencias se volvieran insuperables. Sergio tampoco podía dormir. Más de una vez se preguntó si debía dejarse llevar por este sentimiento. Pero cada vez que intentaba convencerse de que no debía hacerlo, el rostro de Lucía aparecía en su mente, su sonrisa, su risa. Al día siguiente se reunieron de nuevo. Mientras trabajaban en el proyecto, intentaron comportarse como siempre, pero entre ellos ya había surgido algo indescriptible. La tensión era palpable, como una cuerda tensada, lista para romperse con el más mínimo toque. Por la tarde, cuando terminaron, Lucía se atrevió a hablar. «Sergio, ¿estás seguro de que esto fue lo correcto?». Él levantó la mirada hacia ella. «No lo sé, pero sé que no me arrepiento». Ella quiso decir algo más, pero él se acercó, tomando su rostro entre sus manos. «Lucía», dijo con seriedad, «no puedo prometerte que todo será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú lo estás». Su corazón se encogió, pero en ese momento comprendió que no podía apartarse de sus sentimientos. «Tengo miedo», confesó en voz baja. «Yo también. Pero a veces lo más aterrador es no arriesgarse», respondió él. Y esta vez, ella se permitió confiar. Los últimos meses para Lucía y Sergio habían sido como de otro mundo. Su relación llenaba sus días de luz, sus proyectos conjuntos la inspiraban, y cada mañana traía consigo la sensación de felicidad y nuevas oportunidades. Sin embargo, algo intangible ensombrecía esa felicidad, como una sombra oculta en los rincones de su mente. Un día, mientras ordenaba viejas cajas que le habían quedado de su padre, Lucía encontró por casualidad una fotografía. En la imagen aparecían su padre y otro hombre. Su padre sonreía, como si estuviera orgulloso de algo, mientras que junto a él había un hombre alto y serio, con una mirada severa. Su rostro le resultaba familiar, pero al principio no pudo identificarlo.
Intentó continuar con sus tareas, pero la fotografía no salía de su mente. Durante días, se encontraba reflexionando sobre ella, con el deseo de descubrir más. Su padre rara vez hablaba del pasado, y las pocas veces que mencionaba sus negocios, siempre lo hacía con un tono cargado de dolor y pérdida. Al cabo de unos días, Lucía fue a la casa de Sergio. Era una tarde encantadora, llena de calidez y de una luz tenue que emanaba de las antiguas lámparas en la sala familiar. Estaba rodeada de lujo, pero se sentía como en casa, como si ese mundo ahora también le perteneciera. Mientras Sergio hablaba con su madre en otra habitación, Lucía paseaba por la sala de estar. Su atención fue capturada por una estantería llena de álbumes familiares. Con cuidado, tomó uno de ellos y comenzó a hojear las fotografías, cada una de ellas congelando momentos en el tiempo. Rostros felices, sonrisas, instantes capturados de la vida de los Alvarado. Y de repente, al pasar una página, se detuvo en seco. En una de las fotografías, antigua y un poco descolorida, vio a los mismos dos hombres que estaban en su propia imagen. Su padre y el padre de Sergio. El mundo pareció girar. En su mente resonaron las palabras de su padre, dichas mucho tiempo atrás cuando ella era solo una niña. Algunas personas están dispuestas a destruir vidas ajenas por dinero. Yo confié en la persona equivocada, y lo perdimos todo. Su padre nunca había dado detalles, pero ahora todo tenía sentido. Lucía apenas podía respirar. Rápidamente volvió a colocar la fotografía en el álbum, sin querer que alguien notara su inquietud, y regresó al sillón. Pero sus pensamientos ya estaban en otra parte. Cuando Sergio regresó a la sala, ella supo que no podía posponer esa conversación. Sacó la fotografía de su bolso y, extendiéndosela, le dijo: «Sergio, tu padre conoció al mío». Él frunció el ceño, tomó la fotografía y la examinó detenidamente. «Esto es», murmuró, reconociendo a su padre. «Sí, es él. Pero no sabía que tenían algún tipo de relación. Mi padre siempre decía que lo perdió todo por un acuerdo deshonesto». La voz de Lucía temblaba, pero intentaba mantenerse firme. «Ahora entiendo que hablaba de tu padre». Sergio se dejó caer en el sofá, como si lo hubieran derribado. Comprendía perfectamente lo que ella quería decir. Su padre era conocido por su dureza en los negocios. Arruinar competidores, usar tácticas cuestionables para obtener ventaja. Todo eso formaba parte de su estilo. «Lucía, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «¿Lo sabías? ¿Sabías que tu padre arruinó las vidas de otras personas para hacerse rico?» Sergio sintió que su corazón se encogía. Sabía que era un hombre duro. Siempre traté de mantenerme alejado de sus métodos. Pero no sabía que tu familia fue una de las afectadas. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Sus pensamientos estaban desordenados. Recordó cómo, siendo niña, su familia perdió la casa, cómo su madre lloraba por las noches, cómo luchaban por salir adelante. Y ahora, años después, se había enamorado del hijo del hombre que había destruido su vida. «No puedo creerlo», susurró. «Es demasiado». Sergio se acercó a ella y le tomó las manos con cuidado. «Lucía, yo no soy mi padre. Todo lo que él hizo fue su elección, no la mía». Ella lo miró, y su mirada estaba llena de dolor. «Pero tu familia, todo esto, tú también eres parte de ello». Sergio soltó sus manos. «Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es demostrarte que soy diferente». Lucía no sabía qué responder. Demasiadas emociones la consumían: ira, dolor, dudas. Esa noche se fue, sin saber si podría perdonar lo que acababa de descubrir. Sergio se quedó solo en la sala vacía. Entendió que su relación ahora estaba en peligro. Y lo más doloroso era que no podía cambiar el pasado, pero estaba dispuesto a luchar por su futuro juntos. Habían pasado varias semanas desde que Lucía se había alejado de Sergio. Su mundo se volvió oscuro y vacío, como si los colores hubieran desaparecido. Volvió a tomar su violín y regresó a las calles, donde alguna vez encontró consuelo en la música. Pero sus melodías ahora sonaban diferentes. Antes estaban llenas de esperanza y calidez, pero ahora hablaban de dolor, pérdida y la imposibilidad de recuperar el pasado. Sergio intentó encontrarse con ella varias veces. Le escribió, la llamó, incluso apareció donde tocaba. Pero cada vez que él se acercaba, Lucía se alejaba o buscaba una excusa para irse. No podía perdonarlo, pero tampoco podía olvidarlo por completo. Su corazón estaba roto, pero intentaba convencerse de que la separación era la única decisión correcta. Una tarde, mientras tocaba cerca de una pequeña librería en el centro de la ciudad, Lucía notó a un hombre saliendo con una caja llena de libros.
Su rostro estaba escondido detrás de la pila, y casi tropezó. Instintivamente, Lucía se apresuró a ayudar, sosteniendo los libros superiores para que no cayeran. «Gracias», escuchó una voz suave. El hombre asomó la cabeza por encima de la caja, y sus miradas se encontraron. Era alto, con cabello castaño espeso y ojos cálidos color café. «No hay de qué. ¿Necesita ayuda para llevarlos?», ofreció. «Sería maravilloso, pero no quiero interrumpir su música». «No se preocupe. Los libros son más importantes». Lo ayudó a llevar la caja de regreso a la tienda. Dentro, todo era acogedor. Estantes de madera llenos de libros, la luz tenue de las lámparas y un ligero aroma a café. La tienda le recordó inmediatamente su infancia, cuando ella y su padre pasaban horas en lugares así, eligiendo libros. El hombre se presentó. «Me llamo Alonso. Soy el dueño de esta librería». «¿Y usted?» «Violinista?» «Lucía. Antes tocaba en una orquesta. Ahora, digamos que toco más para el alma». «¿Para el alma o para esconderse de ella?», preguntó él, como si pudiera verla por dentro. Esa pregunta la tomó por sorpresa. No respondió, pero algo en su voz y en su sonrisa cálida le dio una sensación de seguridad. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia desde ese día. Alonso siempre la recibía con una sonrisa cuando aparecía cerca de su tienda, ofreciéndole una taza de té o café. Raramente le hacía preguntas, pero su atención y cuidado poco a poco comenzaron a aliviar la pesada carga que Lucía llevaba en su corazón. «A veces parece que los libros nos entienden mejor que las personas», dijo él un día, mostrándole una de sus novelas favoritas. «¿Y a usted los libros le ayudaron a olvidar?», preguntó ella, hojeando las páginas. «No a olvidar, sino a aceptar». Pasaban horas conversando, discutiendo sobre literatura, música, la vida. Alonso no se parecía en nada a Sergio. No era ambicioso, apasionado ni brillante. Su fuerza estaba en su calma, en su capacidad de escuchar y ver a las personas tal como eran. Lucía no podía evitar notar cómo su bondad poco a poco comenzaba a calentar su alma. Siempre encontraba una forma de hacerla sonreír, ya fuera con una broma, un libro curioso o una historia de su vida. Una tarde, mientras estaban sentados en un rincón de la tienda con tazas de té caliente, Alonso le dijo de repente: «Lucía, eres especial. Y no solo por tu música. Has pasado por algo muy doloroso, pero no has dejado que eso te destruya». Ella se quedó inmóvil. Nadie le había hablado así antes. «No estoy segura de que pueda volver a confiar en alguien», confesó, bajando la mirada a su taza. «La confianza no llega de inmediato», respondió él. «Es como leer un libro. Al principio solo hojeas las páginas, pero poco a poco te atrapas, y pronto no puedes soltarlo». Esas palabras la conmovieron. No sabía si podría amar a Alonso, pero sentía que él se había convertido en alguien que devolvió algo de luz a sus días oscuros. Sin embargo, por mucho que intentara avanzar, sus pensamientos a veces volvían a Sergio. Sus sentimientos por él eran como una melodía brillante pero peligrosa. Alonso, en cambio, era como una sinfonía tranquila y reconfortante. Con cada día que pasaba, se sentía más unida a Alonso. Él no la presionaba ni la apuraba. Simplemente estaba allí. Sin embargo, en su corazón aún quedaba una sombra de duda. ¿Podría realmente dejar atrás el pasado y dar una oportunidad al futuro? Lucía continuó visitando la librería, escuchando las historias de Alonso, leyendo libros y compartiendo con él sus melodías. Incluso le propuso organizar un pequeño concierto en la tienda, para que pudiera volver a sentirse como una artista. Y, sin embargo, a pesar del calor que había encontrado junto a Alonso, Lucía sabía que su corazón aún no estaba completamente curado. Sabía que tendría que tomar una decisión: seguir buscando consuelo en la tranquilidad y bondad de Alonso o enfrentarse al dolor que Sergio había dejado en su vida. Esperaba que el tiempo le diera la respuesta correcta. Habían pasado varios meses desde la última vez que Lucía y Sergio se habían visto. Durante ese tiempo, la vida de Lucía parecía haberse estabilizado. Encontró en Alonso un amigo confiable, alguien que le dio el calor y el apoyo que tanto necesitaba. Pero, a pesar de ello, dentro de ella aún vivía el dolor, y su música seguía llena de melancolía. Sergio tampoco podía olvidarla. No quería dejar las cosas como estaban, pero sabía que palabras vacías y promesas no arreglarían el pasado. Comprendió que tenía que demostrar sus sentimientos con hechos. Le tomó tiempo tomar una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de otros. Comenzó rompiendo todos los lazos con la empresa de su padre. Su compañía, construida sobre la crueldad y la codicia, ya no era parte de su futuro. La vendió y destinó el dinero a crear un fondo de ayuda para jóvenes músicos.
Este proyecto se convirtió para él no solo en una forma de redimirse, sino en un nuevo propósito en la vida. Cuando el fondo empezó a funcionar, Sergio se enteró de que Alonso estaba organizando un concierto benéfico en el que Lucía participaría. Era su oportunidad, no solo para verla de nuevo, sino para demostrarle que había cambiado. La noche del concierto era fresca. Sergio se encontraba de pie frente al auditorio con un boleto en la mano. Dudaba en entrar, temiendo ver el rechazo en los ojos de Lucía. Pero los recuerdos de su sonrisa y el sonido de su música lo impulsaron a dar el paso adelante. El concierto ya había comenzado cuando entró al auditorio. Sergio se sentó silenciosamente en la última fila y la vio en el escenario. Lucía tocaba con tanta profundidad y sensibilidad que parecía que su música contaba la historia de su alma. Cada nota penetraba directamente en su corazón, obligándolo a revivir todo: sus momentos felices, sus lágrimas, su ruptura. No podía apartar la mirada. Era tan hermosa como el día en que la vio por primera vez. Pero ahora había algo nuevo en su interpretación, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo cautivaba aún más. Cuando el concierto terminó, permaneció en su asiento, observando cómo la gente abandonaba la sala. Sabía que debía hablar con ella, pero no podía deshacerse del miedo a ser rechazado. Lucía, cansada tras su actuación, recogía las partituras detrás del escenario cuando uno de los organizadores le dijo: «Alguien quiere verte. Te espera en el vestíbulo». Sin esperar nada especial, se dirigió a la salida. Pero cuando vio a Sergio de pie junto a la pared con un ramo de lirios blancos en las manos, su corazón se detuvo por un instante. «Hola, Lucía», dijo él en voz baja, dando un paso hacia ella. Ella lo miró en silencio, sin saber qué decir. Parecía diferente. Sus ojos ya no estaban llenos de arrogancia ni de seguridad en sí mismo. Ahora había sinceridad y algo parecido a la humildad en ellos. «Quisiera hablar contigo», dijo él, extendiéndole las flores. Tomó el ramo, pero no respondió. Salieron a la calle, y el aire frío de la noche alivió un poco la tensión. «He cambiado», empezó él. «Me di cuenta de cuánto dolor te causé a ti y a otros. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar corregir el futuro». «¿Cómo?». Su voz temblaba, pero había firmeza en ella. «¿Cómo puedes corregirlo?». «Vendí la empresa», confesó él. «Ya no existe el Imperio Alvarado. Fundé una organización para apoyar a músicos talentosos como tú. Y todo fue gracias a ti. Tú me abriste los ojos a la persona que quiero ser». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Probablemente había hecho algo que ella ni siquiera podría haber imaginado. «¿Por qué estás aquí, Sergio?», preguntó finalmente. Él la miró con tanta ternura que su corazón se derritió por un momento. «Porque no puedo vivir sin ti», respondió. «Sé que hice mal. Sé que entre nosotros hay mucho dolor, pero quiero intentarlo de nuevo. Estoy dispuesto a luchar por ti, si me lo permites». Ella desvió la mirada, sin saber qué decir. En su mente aparecieron las palabras de su padre sobre el hilo rojo del destino. Los hilos pueden enredarse, pero nunca se rompen. Si alguien está destinado a ti, el destino encontrará la manera de unirlos de nuevo. Su corazón estaba dividido. Sabía que Sergio había cambiado, pero temía que su presencia le trajera más dolor. Al mismo tiempo, en su interior surgió una pequeña chispa de esperanza, una diminuta llama que él logró encender. «¿Estás dispuesto a empezar desde cero?», preguntó después de una larga pausa. «Estoy dispuesto», respondió él con firmeza. Lucía lo miró, y lágrimas brillaron en sus ojos. No sabía qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que su historia aún no había terminado. Había pasado un año lleno de cambios, nuevos descubrimientos y pasos cautelosos hacia el otro. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que su vida tenía un propósito. Estaba sentada en la terraza de su pequeña casa, rodeada de un jardín, observando el atardecer. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados. Aquella tarde era tranquila, casi mágica, y Lucía jugaba distraídamente con un fino hilo rojo en su muñeca, un brazalete que le había regalado Sergio. «El hilo rojo del destino nunca se rompe», recordó las palabras de su padre. Ahora sabía que eran ciertas. Desde su reencuentro en el auditorio, muchas cosas habían cambiado. Lucía le dio una oportunidad a Sergio, pero no de inmediato. Tenía miedo de que sus sentimientos volvieran a romperse contra la dura realidad. Sergio, por su parte, aceptó sus dudas con paciencia. Sabía que debía ganarse su confianza no con palabras, sino con acciones. Al principio, se veían poco. Lucía todavía temía dejarlo acercarse demasiado. Pero cada vez que él aparecía, traía algo especial. Un libro que pudiera inspirarla,
una rara colección musical o simplemente una taza de chocolate caliente en un día lluvioso. Nunca exigía nada, solo estaba ahí. Lucía lo observaba. Quería creer que él realmente había cambiado, pero las dudas todavía susurraban en su oído que era solo una máscara temporal. Sin embargo, día tras día, veía cuánto se esforzaba sinceramente. La ayudaba a organizar conciertos, apoyaba sus ideas y nunca intentaba imponer sus propios deseos. Uno de los momentos más significativos fue la apertura de la escuela de música que crearon juntos. Lucía había soñado durante mucho tiempo con un lugar donde los niños talentosos pudieran aprender música sin importar su situación económica. Sergio encontró un edificio antiguo, ayudó a renovarlo y lo convirtió en realidad. El primer día, cuando Lucía vio a los niños tocar los instrumentos por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es gracias a ti», le dijo a Sergio, tomando su mano. «No, es gracias a nosotros», respondió él, mirándola con ternura. Aún así, el camino hacia la felicidad no fue fácil. De vez en cuando, el pasado regresaba, recordándoles el dolor que se habían causado mutuamente. Pero ahora eran más fuertes. Aprendieron a hablar, a escucharse y a encontrar compromisos. Un día, al final del verano, Sergio la llevó de sorpresa al campo. Fue su primera verdadera escapada juntos. Se alojaron en una pequeña cabaña junto a un lago, donde no había señal de móvil ni internet. Solo la naturaleza, la tranquilidad y ellos dos. ¿Recuerdas lo que te dije hace un año?, le preguntó una noche mientras estaban junto al fuego. Lucía levantó la mirada hacia él. «Dijiste que estabas dispuesto a luchar por mí. Y sigo haciéndolo», respondió él. «Cada día, cada momento». Con el tiempo, Lucía entendió que el dolor que habían vivido no desapareció por completo. Pero ese dolor se convirtió en parte de su historia, los hizo más fuertes y les ayudó a comprenderse mejor. No intentaron olvidar el pasado, sino aprender a aceptarlo como parte de sus vidas. Ahora, sentada en la terraza y mirando el atardecer, Lucía sentía como la envolvía una cálida y reconfortante quietud. Sergio salió a su encuentro, llevando en las manos 2 tazas de té. Las colocó sobre la mesa y se sentó a su lado, abrazándola por los hombros. «¿En qué piensas?», le preguntó. «En cuánto ha cambiado todo», respondió ella. «Hace un año ni siquiera podía imaginarme que estaría aquí contigo». «Yo tampoco», dijo él. «Pero siempre creí que teníamos una oportunidad». Ella lo miró durante un largo rato y vio en sus ojos esa misma sinceridad que la hizo creer en él de nuevo. «¿Sabes?», empezó a decir. «He estado pensando mucho en el hilo rojo del destino. Puede estar enredado, roto, pero si está destinado a unir a 2 personas, siempre encontrará el camino». «Entonces, ¿estábamos unidos?», preguntó él con una sonrisa. «Creo que sí», respondió ella, tocando su mano. «Y ahora no soltaré este nudo». Sergio se inclinó y le besó la frente. El atardecer iluminó sus rostros con una luz suave, como si el mundo mismo bendijera su unión. Su vida no era perfecta, pero ahora eso no les asustaba. Sabían que, a pesar de todas las dificultades, su amor había soportado las pruebas y se había fortalecido. El hilo rojo del destino los había unido para siempre, recordándoles que los sentimientos verdaderos siempre encuentran el camino, por más enredados que estén los caminos de la vida.